Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camila Rodríguez González y este video es para hablar un poco sobre la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, qué pasó durante su sexenio y algunos datos curiosos sobre él. Sin más que decir, comencemos. Yo pienso que desde un principio debió haber mayor apertura de todas las autoridades, desde el principio, desde el conflicto aquel, entre una escuela preparatoria y una escuela vocacional. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular. De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, precoz al uso de estupefacientes. Con ustedes, Luis Echeverría. Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Fue conocido por su lema Arriba y Adelante y otros lemas como Para Vivir Mejor y La Esperanza de México. La frase Arriba y Adelante le sirvió a Echeverría Álvarez para quedar grabado en la cabeza de las y los votantes. Su propaganda no dejaba de sonar en la mercadotecnia política electoral de esta época. Al machacar la cabeza de las personas, aún hoy en día se recuerda la frase del político, quien con esas palabras prometía el crecimiento y la prosperidad para todos los mexicanos y mexicanas bajo su mandato presidencial y sin duda deja un legado claro oscuro que ejerció entre 1970 y 1976. Desde niño, Echeverría soñaba con el poder y admiraba sobre todo a una figura, Lázaro Cárdenas. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a su gran amigo de la juventud, José López Portillo, que durante toda su etapa de amigos recorrieron juntos gran parte del país, como por ejemplo Chile y Argentina. Cursó sus estudios estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1945 se recibió como abogado. Después de esto se empezó a interesar mucho en el derecho internacional y comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán Valdés. Se sabe que Echeverría inició su carrera política como secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, entonces presidente del Partido de la Revolución Mexicana. A Echeverría se le atribuye la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la posterior masacre de estudiantes ocurrirá el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Después de la matanza de Tlatelolco de 1968, se acusó a Echeverría de haber sido él quien dio las órdenes del Batallón Olimpia de disparar a los estudiantes, lo cual siempre negó, asegurando que el ejército recibía órdenes directas del presidente de la República. Luis Echeverría tomó posesión del presidente el 1 de diciembre de 1970 y no volvió a cruzar palabras con Díaz Ordaz. Deseaba que hubiera un retorno hacia los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la revolución y al mismo tiempo Echeverría buscó incorporar al sistema los agraviados del 68. Muchos maestros, intelectuales, escritores se integraron a su gabinete o a los organismos públicos. Se convirtieron en ideólogos y defensores de su régimen, pero también muchos rechazaron los empleos, los privilegios, la retórica socialista y tercermundista de Echeverría y se unieron a las guerrillas urbanas y rurales. En 1971, su lucha contra el Partido de los Pobres y su líder Lucio Cabañas y grupos como la Liga Comunista del 23 de septiembre fue reconocida como la Guerra Sucia, en la que un número indeterminado de personas desaparecieron a manos de fuerzas armadas y se liberó a algunos de los líderes estudiantiles y se organizó una marcha el 10 de junio. Como mandatario a Echeverría se le responsabiliza por el halconazo o la matanza del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, cuando paramilitares de su gobierno agredieron a estudiantes que se manifestaban y dejaron 17 muertos.
De Luis Echeverría se cuentan numerosas anécdotas, como que empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana y terminaba su jornada laboral a las 12 de la noche sin ni siquiera ir al baño. Tenía una intensa actividad que lo llevaba de un rincón del país a otro, inaugurando obras descomunales como la norma del desierto, en pleno paralelo 28, la línea imaginaria que divide a los estados de Baja California y que a la larga causaron un grave daño al erario. Su gestión está caracterizada por una profunda inestabilidad económica a nivel mundial y regional. Le tocó vivir la época del embargo petrolero de los países árabes en 1973 y la consecuente devaluación del peso mexicano, la primera en más de 2 décadas. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta los límites inconcebibles, o sea, hasta más no poder. No solo consentía, sino que alentaba la inflación. Con gran responsabilidad se desalentó toda inversión extranjera. Su propio secretario de Hacienda, Hugo Margain, le informó que había llegado al límite, pero en respuesta el presidente se enojó, lo removió y nombró en su lugar a su gran amigo José López Portillo. A partir de entonces se firma públicamente las finanzas se controlaban desde Los Pinos. El gobierno perdió prácticamente toda noción del manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas o se perdieron en laberintos de la corrupción. A eso se le sumaban las ocurrencias extrañas que tenía Echeverría, como el intento de obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco, la Coca-Cola, y Echeverría además buscó obtener el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU, mientras que en el extranjero él se daba a conocer como un demócrata. En México ahogaba la libertad de expresión, como en el caso de Julio Scherer en el periódico Excelsior. El peso se devaluó de 12.50 pesos a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en 6 años de 8,000 a 26,000 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Se esmeró por mantener cerradas las fronteras y sostener la llamada economía mixta, con una fuerte presencia del Estado en sectores estratégicos de la economía a través de las llamadas empresas paraestatales, lo que dio pie a una gigantesca burocracia y a una gran corrupción. Esta fuerte presencia del Estado, que hoy se conoce como populismo, le permitió utilizar los programas sociales para mantener el apoyo de los sectores más necesitados de la población. Muchos actualmente comparan al actual presidente Andrés Manuel López Obrador con Luis Echeverría. Como sucesor, Echeverría escogió a su gran amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo laboral, en la política y en la economía. A José López Portillo, le tocaría disfrutar la bonanza petrolera por los yacimientos encontrados durante el sexenio de Echeverría y administrar mal hasta la quiebra de esta represa. Como ya lo había comentado anteriormente, Luis Echeverría buscó ganar un premio Nobel. En 1975, Luis Echeverría buscó ganar el Premio Nobel de la Paz e incluso preparó una candidatura para la Secretaría General de Organización de las Naciones Unidas. También se dice que dirigió la sucesión presidencial por teléfono. Para sus colaboradores, el exmandatario tenía un gran nivel de concentración y daba instrucciones precisas por teléfono. Su exsecretario Porfirio Muñoz Ledo recordó que durante su gira el expresidente Echeverría condujo por teléfono la sucesión presidencial. Echeverría decretó que los burócratas trabajen 5 días. El expresidente firmó un decreto en 1972 para que los burócratas solo trabajaran 5 días a la semana. Se reunió con Mao Zedong el 20 de abril de 1973 cuando realizó una gira internacional, en el que incluyó a China, donde se reunió con el presidente del Partido Comunista Mao Zedong y el primer ministro Zhou Enlai en Pekín. Durante su viaje, el expresidente visitó Shanghái, la muralla china y la comuna de Tachay. Fundó la UAM. En 1973, Echeverría puso a consideración de la Cámara de Senadores la iniciativa de la ley para crear la Universidad Autónoma Metropolitana,
Un año después, la UAM se fundó e inició sus sedes en Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa. Y con esto yo me despido, espero que les guste mucho el video, que lo disfruten. Para mi profesor de Historia del Derecho Mexicano, un saludo, póngame 10 y ya.